Hola, les habla Gabriel Pereira. Ahora estamos continuando con nuestra segunda parte del curso de revisión de la literatura y sistematización de la información. En este caso estaremos continuando con la aplicación de los conceptos que habíamos visto en la primera etapa, ¿sí? En donde vamos a estar viendo las herramientas bibliométricas e indicadores básicos que nos van a servir justamente para verificar y analizar de una mejor manera esa base de datos que obtenemos como resultado de nuestras búsquedas en las bases de datos. Entonces, continuando, habíamos visto en la primera etapa cómo se realizaba una búsqueda eficiente, en los elementos que debíamos considerar para realizar una búsqueda eficiente, y entre esos elementos encontrábamos que uno de los primeros pasos que debíamos realizar era identificar la base de datos que estaríamos utilizando dependiendo del tipo de investigación que estuviésemos realizando, dependiendo del tópico que estamos analizando, y de esa manera elegir aquella base de datos que se adecua mejor a nuestra investigación. Así también era importante señalar el hecho de que debíamos dejar evidencia de esas búsquedas realizadas, de manera que nuestras búsquedas y nuestro trabajo pueda ser verificado y pueda ser replicado en caso de que se requiera una evaluación de nuestro trabajo. Así también esa búsqueda eficiente debía estar bien identificado los criterios de inclusión y exclusión a través de los distintos métodos que habíamos visto, ¿verdad? Ya sea a partir de una búsqueda a través de operadores booleanos clásicos que permiten la inclusión o exclusión de ciertos artículos o documentos, ya sea una búsqueda parametrizada a partir de las distintas opciones que nos permiten las bases de datos, o una búsqueda mixta o combinada utilizando ambos criterios, ¿sí? Entonces vamos a ver en esta ocasión un caso aplicado, un caso práctico, en donde vamos a estar utilizando principalmente la herramienta de Scopus a través de la plataforma Zico, ¿sí? Entonces lo ideal sería que primeramente puedan crear su usuario en Zico, ¿sí? Y luego podamos hacer uso de la base de datos de Scopus, que principalmente lo que hace es darnos como resultados de nuestras búsquedas todas aquellas publicaciones que se encuentran indexadas a la editorial Elsevier, ¿sí? Entonces en este caso práctico vamos a estar utilizando esas herramientas, esa plataforma, ¿sí? Entonces lo primero, como les dije, es crearse un usuario. Si es que no lo tienen todavía, deben crear su usuario. Ese proceso evidentemente toma un tiempito y probablemente un poco más, teniendo en cuenta este contexto en el que estamos atravesando. Entonces cuanto antes puedan crear su usuario, mucho mejor, de manera de poder tener acceso a todas esas herramientas que les permite la plataforma de Zico, ¿sí? Entonces una vez que tengan su usuario, que reciban en su correo su usuario y su contraseña, van a poder ingresar a la misma, van a cargar sus datos, van a darle a ingresar y luego les va a aparecer en la pantalla principal de Zico, ¿sí? Las distintas herramientas a las cuales pueden tener acceso a partir de su usuario y su contraseña, ¿sí? Dentro de esas herramientas hay una sección que se llama recursos disponibles, donde ustedes pueden ver todos los recursos que le ofrece Zico a partir de la creación de su usuario, ¿sí? Dentro de esos recursos ustedes pueden ver ahí marcado en rojo que está Scopus, que ya les mencionamos que es la herramienta que vamos a estar utilizando para hacer nuestra búsqueda en la base de datos, ¿ok? Entonces una vez que ya se encuentran ingresados en la plataforma, seleccionan esta opción, este recurso, y vamos a irnos a esta página principal de Scopus, ¿sí? En donde primeramente ustedes van a ver esta pantalla. Aquí ustedes tienen la opción de crearse también un usuario dentro de Scopus, lo cual les va a permitir, entre otras cosas, poder guardar sus búsquedas. Todas las búsquedas que ustedes hagan van a poder tienen la opción de guardarlas si es que tienen creado su usuario, y si no desean crear su usuario, igual ustedes pueden descargar los distintos resultados en muchos formatos como vamos a poder ver a continuación. Así también ustedes pueden ver aquí
que esta búsqueda, que esta pantalla de búsqueda que ustedes ven aquí, pueden hacer la búsqueda por documento, por tipo de autor, por afiliación, que son los, digamos, los criterios básicos que ofrece el motor de búsqueda, ¿sí? Donde dice búsqueda, search, ustedes pueden cargar esas palabras claves que habíamos visto también en la clase pasada, entre comillas, separadas por comas, como normalmente lo hacemos, y también utilizar los operadores booleanos. Ustedes pueden ver ahí que les recomiendo utilizar el operador booleano AND, o ustedes pueden utilizar OR, o una combinación, o NOT. Todas las combinaciones posibles, o de acuerdo a la necesidad y al tipo de búsqueda que realizan, pueden cargarlo dentro de su búsqueda, como ustedes pueden ver ahí en el ejemplo. Así también pueden elegir el tipo de documento, si solamente van a hacer la búsqueda de esas palabras claves dentro de una sección en particular del artículo, ya sea en el título o en el resumen o en la sección de palabras claves. Y también vamos a ver luego que existen otros parámetros que se pueden ir afinando en la búsqueda, dependiendo justamente de ese nivel de precisión que ustedes están buscando en los distintos tipos de búsqueda que van realizando, ¿ok? Entonces esta sería digamos, la búsqueda básica. A continuación vemos que en este ejemplo ya hay otros parámetros que pueden ir cargando. En este ejemplo se va a hacer la búsqueda de documentos, ¿sí? Que contengan las palabras que ustedes ven ahí, que están entre comillas, y que utilizan el operador AND, ¿sí? AND. Entonces en este caso es una búsqueda de las palabras desarrollo sostenible, SDG por sus siglas en inglés, y sostenibilidad. Entonces en este caso el motor de búsqueda va a buscar esas palabras claves, va a hacer la búsqueda en qué secciones, en la sección del título del artículo, en la sección de resumen y en la sección de palabras claves. Adicionalmente se parametrizó para que la búsqueda solamente incluya artículos en el periodo de 2015 a 2020. Y así también se parametrizó como criterio de exclusión que solamente se tengan en cuenta artículos, ¿sí? No se van a tener en cuenta tesis ni resúmenes de conferencias, ni cualquier otro tipo de documento que no sea un artículo científico, ¿sí? Adicionalmente también el tipo de acceso se parametrizó que todos los tipos de acceso, ya sean artículos en su formato Open Access o artículos en su versión paga, ¿verdad? Entonces esos fueron los parámetros que se utilizaron para esta búsqueda en particular. Dependiendo del tipo de investigación que ustedes estén realizando, van a poder parametrizar otros aspectos, ¿sí? Existe la búsqueda avanzada. Ustedes ven ahí que en la primera línea existe el botón Advanced, que les permite hacer una búsqueda avanzada donde pueden parametrizar muchas otras opciones dependiendo del tipo de búsqueda que están realizando, ¿sí? Entonces en este ejemplo en particular nosotros utilizamos estos criterios de inclusión y exclusión, que son algunos básicos, y luego dimos opción a la búsqueda. Como resultado obtuvimos esto. Entonces ustedes, una vez que hagan su búsqueda, le van a dar buscar y van a obtener una pantalla similar a esta, ¿ok? En la primera línea ustedes pueden ver la cantidad de resultados que se obtuvieron: 534 documentos, ¿sí? Número de artículos encontrados. Así también ustedes ven en la columna de la izquierda, ¿sí? En color gris claro, existen muchos otros parámetros que ustedes pueden filtrar dependiendo nuevamente de los resultados que obtuvieron y de qué tan satisfechos están con esos resultados que obtuvieron, ¿ok? Ustedes pueden filtrar nuevamente estos resultados por el año de publicación, por el autor o por los autores, por el área de estudio, por el tipo de afiliación, por el tipo de documento y muchísimas otras opciones desplegables que ustedes ven ahí en esa primera columna de la izquierda. Así también ustedes pueden descargar, como les dije, pueden descargar estos resultados en formato PDF, o pueden dar la opción de que se les envíe a su correo electrónico. Y también vamos a ver que existen otras opciones, ¿sí? Para hacer la exportación de datos, que es lo que nos interesa a nosotros en este caso. Para poder hacer uso de la herramienta que les vamos a estar proponiendo, queremos exportar los datos en un formato en particular, que es lo que vamos a ver. Para poder hacer esa exportación tenemos que seleccionar todos los documentos
O también ustedes tienen la opción, si es que no quieren marcar todos los documentos y ya quieren empezar a hacer alguna depuración de esta base de datos, pueden ir seleccionando los documentos uno por uno, dependiendo del criterio de inclusión y exclusión que ustedes utilicen, de manera que los artículos que finalmente quedan en esa lista sean solamente aquellos que ustedes realmente consideran pertinentes para su investigación. Pero en este caso, teniendo en cuenta que es un caso de ejemplo, vamos a seleccionar todos los artículos. Entonces marcamos la opción All, que son todos, y hacemos clic en la opción de exportar. Como resultado vamos a obtener esta pantalla, que va a ser una pantalla emergente, una ventana emergente, en donde van a tener estas opciones. Como ustedes pueden ver ahí, la herramienta les permite descargar o exportar este resultado en distintos tipos o formatos de documento. En nuestro caso particular, nosotros necesitamos que ese documento sea un documento en formato BibTeX o .bib, que como está marcado ahí, como ustedes pueden ver en la flecha en color rojo. Adicionalmente, además de permitirles elegir el formato de documento de exportación del resultado, ustedes pueden elegir dentro de esos resultados qué campos necesitan que se encuentren dentro de ese documento de resultados, ¿sí? Entonces, en este caso, nosotros le estamos pidiendo que nos descargue todos los campos relacionados a las citaciones, ya sea el dato del autor, de los autores, el ID, el documento, el título del documento, el año de publicación y muchos otros datos. También la información bibliográfica, los datos del resumen y de la sección de palabras claves. Y también le pedimos que nos descargue las referencias que se incluyen dentro del artículo que está quedando como resultado, ¿sí? Todos esos puntos le pedimos que nos descargue en el documento de resultados que vamos a estar descargando en formato .bib. Así también, bueno, esto va a depender bastante del tipo de análisis que ustedes quieran hacer. Lo recomendable siempre es que cuando estemos utilizando estas herramientas que son bastante potentes en cuanto al análisis, elijamos la mayor cantidad de campos posibles, ya que eso nos va a facilitar. De hecho, no influye mucho en la cantidad de campos que elijamos, ya que la herramienta en sí nos va a permitir nuevamente filtrar de acuerdo a nuestra necesidad, y cuanto más campos tengamos, más opciones tenemos también para hacer nuestro análisis. En este caso particular, yo consideré no pertinente el tema de detalles sobre el financiamiento, el tipo de financiamiento que tuvo el artículo, si es que tuvo, y otras informaciones adicionales que tal vez no son pertinentes para este ejemplo, ¿sí? Pero ahí ya depende de cada uno de los investigadores de seleccionar qué consideran pertinente o no. Como dijimos, vamos a estar utilizando una herramienta de análisis bibliométrico. En este caso, vamos a estar utilizando la herramienta Bibliometrics, ¿sí? Pero existen muchas otras herramientas de análisis bibliométrico a disposición, ¿sí? Muchas de ellas son totalmente gratuitas. Por ejemplo, está la herramienta eSight, que también es bastante interesante, bastante potente, pero tiene la limitación que funciona muy bien con las bases de datos de Web of Science, la base de datos Web of Science, pero no así con otras bases de datos. La ventaja que tiene Bibliometrics es que es bastante abierta, ¿sí? Ustedes pueden ver que trabaja con varias bases de datos de distintos tipos, entre ellos Scopus. Entonces nos facilita bastante también en ese sentido el análisis. Y así también Bibliometrics tiene una interfaz web que vamos a ver que es bastante amigable y mucho más sencilla de utilizar que otras. Y también ofrece muchas visualizaciones gráficas de bastante calidad, que también la hacen bastante atractiva. Aún así, también existen otras. Ustedes pueden ver ahí algunos ejemplos también en pantalla, y ya depende de cada uno de ustedes, si quieren profundizar en estos aspectos, de ir probando las distintas herramientas disponibles. En este caso particular vamos a estar haciendo el análisis a partir de la herramienta Bibliometrics. Como les dije, trabaja a través de una interfaz web que tiene su base en R. Entonces veamos cómo funciona eso, ¿sí? Entonces, Bibliometrics, como les dije, inicialmente trabajan en un entorno de R.
O sea, vamos a tener que tener instalados nuestros ordenadores R y RStudio. Y una vez en R, vamos a tener que descargar la biblioteca de Bibliometrics, cargar una línea de código, y eso también nos va a permitir tener acceso ya a una interfaz mucho más amigable, como vamos a ver. ¿Ok? Entonces, inicialmente lo que necesitamos es R y RStudio en nuestro ordenador. Entonces, para ello, ustedes van a encontrar aquí en el material que les vamos a compartir, ¿sí? En donde deben ir para descargar R y RStudio. Ambas son herramientas totalmente gratuitas. Ustedes pueden descargar ya sea en formato Mac o formato Windows, dependiendo del tipo de ordenador que tengan. En función a ello, hacen la descarga correspondiente y le instalan el software en su ordenador. Una vez que tienen descargado ya instalado el software en su ordenador, podemos proceder a abrir RStudio, ¿sí? Entonces descargamos, instalamos y abrimos RStudio, ¿sí? Esto por recomendación de Bibliometrics. Se descargan ambos software y luego se utiliza RStudio, ¿sí? Entonces abrimos RStudio. En el panel de códigos escribimos el código library Bibliometrics. Con ello vamos a estar descargando la biblioteca de Bibliometrics en R. Ejecutamos ese código, ¿sí? Esa es la primera línea que vamos a estar escribiendo y ejecutando. Va a tardar unos cuantos segundos el programa en descargar la biblioteca, dependiendo de la velocidad de su computadora. Ustedes van a ver, una vez que hayan ejecutado el código, les va a salir unas cuantas líneas complementarias que les va a mostrar que efectivamente ya se descargó la biblioteca en el programa. Y luego, seguidamente, lo que vamos a hacer, una vez que ya vimos que efectivamente se descargó la biblioteca de Bibliometrics en R, podemos escribir el siguiente código, que es BiblioShiny y los dos paréntesis, ¿sí? Damos Enter y ejecutar, y automáticamente con dos líneas de código nos va a abrir. Una vez que ejecutemos este código de BiblioShiny, nos va a abrir automáticamente una interfaz en nuestro navegador web, ¿sí? En el navegador ustedes van a encontrar que se les va a abrir esta ventana, donde ya tenemos una interfaz mucho más amigable, mucho más intuitiva, mucho más sencilla de trabajar, y a la que estamos acostumbrados normalmente a trabajar como si fuese un programa común y corriente, ¿sí? Entonces ya en la interfaz web ya no vamos a tener que escribir ningún código adicional. Con dos líneas de código ya pasamos a esta interfaz, como les dije, mucho más amigable. Y aquí vamos a tener que justamente importar nuestro documento que descargamos de la base de datos de Scopus y empezar a hacer nuestros análisis correspondientes, ¿sí? Entonces, para ello, en esa primera línea que viene en color azul, hacemos clic en la opción Data y le damos importar o cargar documentos, archivos, ¿ok? Le damos clic, nos va a aparecer esa columna a la izquierda con los distintos parámetros que deben ser seleccionados para importar los documentos, ¿ok? Entonces le damos clic, importar, ahí le damos en el primer parámetro le damos importar archivo en filas, digamos en bruto. Una vez que está seleccionado eso, podemos pasar al siguiente parámetro, que es la base de datos. En nuestro caso particular, la base de datos que vamos a estar utilizando es Scopus, como dijimos. Entonces allí ustedes ven que dice Web of Science. Tenemos que seleccionar, darle clic y seleccionar Scopus. Luego, en el tipo de formato de documento, dijimos que bajamos el documento en formato BIB. Entonces ustedes ven ahí que la opción que figura es formato TXT. Ahí entonces damos clic y seleccionamos la opción BibTeX. Y luego ya estamos en condiciones, con esos parámetros seleccionados, de darle clic en Browse y buscar en nuestro ordenador el lugar en donde guardamos el archivo que habíamos descargado como resultado de Scopus, ya sea en la carpeta de descargas o en el lugar donde ustedes hayan guardado el archivo. Entonces buscan el archivo, seleccionan el archivo y luego pueden ya seleccionar o
o dar clic en el botón Start, con lo cual ya van a ver en la fila de abajo, les va a cargar el documento, les va a decir cuántas filas, cuántas líneas de archivos tienen, y luego ya van a estar en condiciones de empezar a hacer el análisis correspondiente, los distintos tipos de análisis correspondientes en esta herramienta. Ustedes pueden ver en esa línea azul, una vez que ustedes hayan efectivamente cargado el documento de Scopus aquí en la herramienta, haciendo clic en el botón Start, y que le figure que efectivamente se cargó el documento, vamos a estar en condiciones de utilizar las distintas opciones. Ustedes pueden ver ahí en la barra de color azul todas las opciones que pueden hacer, que son muchas, en la herramienta. Pueden analizar los autores, los documentos, la estructura conceptual, la estructura intelectual, la estructura social, las fuentes. Pueden ver toda esa base de datos que descargaron de Scopus. Pueden ver en un formato mucho más también amigable, en una tabla general. Es muy pero muy potente esta herramienta, muy amigable. Y vamos a ver que también, como les dije, otra de las ventajas es que ofrece unas visualizaciones también muy estéticas, muy interesantes, con muchas opciones, así como tienen varias alternativas de análisis. Cada alternativa nuevamente les ofrece una gran cantidad de parámetros que pueden ser ajustados para hacer los análisis correspondientes. Acá solamente ustedes ven algunas de las visualizaciones de los resultados que se pueden hacer a través de la herramienta. Pueden ver justamente la cantidad de publicaciones por autor a lo largo de un periodo de tiempo analizado. Pueden ver la evolución de las palabras claves a lo largo del tiempo, cuáles son las palabras, digamos, los trending topics en cada tema analizado. Pueden ver las afiliaciones que tienen mayor cantidad de publicaciones. Pueden ver las interacciones, la red de interacciones entre distintas palabras claves dentro del área de investigación que ustedes hicieron. Y todo esto en función solamente a ese archivo de resultados que descargamos de la base de datos Scopus. ¿Okay? Entonces todos estos resultados están directamente asociados con esos resultados que obtuvimos de la base de datos que descargamos, en este caso particular, de Scopus. ¿Okay? Pero como les dije, nuevamente ya depende justamente de cada investigador de ver si va a utilizar una sola base de datos o varias bases de datos, de qué artículos va a introducir. Entonces, dentro de esa base de datos final, esa búsqueda final, cuántos artículos quedan como resultados. Entonces se dan cuenta que es bastante interesante para esa primera etapa que tiene toda investigación, que es la revisión de la literatura, y también eso va a quedar bastante bien sistematizado. Ustedes tienen, además de esta opción que es eminentemente gráfica, también tienen la opción dentro de la herramienta de utilizar tablas. Entonces le da la opción del gráfico, le da la opción de la tabla y otras que van a poder experimentar ustedes con su caso particular de investigación. Entonces existen muchas opciones que ustedes van a ir pudiendo explotar a medida que hagan uso de la herramienta. Es bastante, como le digo, amigable la interfaz, y con 2 líneas de código en R tienen acceso a todas estas visualizaciones y muchas otras oportunidades de análisis. Así también, como les dije, para poder, no se olviden que para hacer uso de la interfaz en la web, que es la amigable, digamos, debe mantener abierto el software, el R debe mantenerse abierto, o si no se va también a cerrar la interfaz en la web. ¿Ok? Así también, cada vez que hagan la búsqueda deben guardar sus resultados de manera a no perder esos resultados obtenidos. Y en general es esta la herramienta, digamos, que le estamos proponiendo para que hagan su análisis correspondiente de la literatura. Pero así también existen, como les dijimos, muchas otras herramientas que pueden ser utilizadas para la revisión bibliográfica, con muchos otros indicadores de citaciones, que son también bastante importantes para analizar el impacto de las publicaciones científicas.
Pueden analizar también las interacciones entre distintas afiliaciones, las colaboraciones entre autores, los países con mayores publicaciones y muchos otros tipos de análisis que van a poder ustedes también ir experimentando a medida que den uso a la herramienta. De mi parte, no me queda más que agradecerles su atención. Si es que ha sido de interés, si es que surge alguna duda, comentario, sugerencia, tienen mi correo electrónico al cual puedan escribirme sin ningún tipo de inconveniente. Y así también, bueno, dependiendo del interés, podríamos seguir avanzando con el análisis de estos tópicos, de estos temas. Por ejemplo, con lo que sería la escritura ya del artículo, de ciertas secciones, cómo se redacta un resumen de un artículo científico, cómo se redacta una introducción, cómo se redacta una revisión de la literatura a partir de estos resultados obtenidos, que son la base para esa redacción, y muchos otros temas que están vinculados justamente a estos temas que vimos previamente durante estas dos clases. ¿Ok? Nuevamente, muchísimas gracias por su atención y que tengan un excelente día. Hasta luego.